Muy buenos días de nuevo, queridos hermanos y queridas hermanas. Vamos a volver a nuestra lectura base. Así la tendremos memorizada hasta donde se pueda en nuestra mente. Josué, capítulo 7. Leeremos el versículo anterior también. Dice en el capítulo 6 y versículo 27. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y aquí viene ese paréntesis del que os hablaba el pasado día, del versículo primero. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después de esa gran victoria que habían obtenido en el capítulo anterior, en la toma de Jericó, continúa el relato diciendo, versículo 2, después de esa gran victoria, Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron hasta la puerta, hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas, según era la costumbre. ¿Verdad que sí? Echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Y concluye nuestro relato, diciéndole Dios a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema, gran pecado hay. En medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros.
En los dos vídeos anteriores, ya que este es el tercer vídeo, yo os decía que aquí vemos 5 cosas que a la postre fueron determinantes para que se diera esta sonora derrota. La primera de las cosas tenía que ver con el pecado oculto. Había un pecado oculto. La segunda que vimos el día pasado era que ellos actuaron por cuenta propia. Venían de una gran victoria, la victoria de Jericó, que la habían logrado gracias a los consejos y a la intervención de Dios, pero parece ser que se les había olvidado muy rápido. Venían de una gran victoria y ahora actúan por cuenta propia, actúan en sus fuerzas. No aguardan para nada las órdenes de Dios. Si Dios pensaba que este era el momento o todavía no lo era, o si quería que lo hicieran. Nada de esto vemos aquí. Ellos eran ya muy suficientes para tomar sus propias decisiones. Y quedábamos aquí. Hoy vamos a ver la tercera de esas razones. Y es que infravaloraron al enemigo. Infravaloraron al enemigo. Lo tuvieron en poco, lo menospreciaron. Era pequeñito, porque ahí era una ciudad muy pequeñita, pero todavía ellos lo hicieron más pequeño. Leemos en el versículo 3, capítulo 7 de nuestra lectura de Josué, versículo 3. Y volviendo a Josué, porque primero manda a los espías para que vean lo que hay allí. Y los espías ven lo que hay allí y vuelven casi riéndose de los moradores y del rey. Dice, y volviendo a Josué, esos espías le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. No vale la pena. Infravaloraron al enemigo. Ahora, comparemos que ahora, después de la derrota, Josué ha aprendido la lección y ya no manda 3000, manda 30.000 en una segunda tentativa. Comparar los 30.000 de esta nueva tentativa con, además eran hombres fuertes, él lo ha dicho aquí, eran hombres fuertes, con los 3000 que había enviado la primera ocasión, donde no se dice que eran hombres fuertes, eran hombres normalitos. Y además hay otro detalle más, y es que ahora Josué emplea una sabia estrategia, y es que los manda de noche. Y ya sabéis que siempre cuando hay alguna guerra, alguna invasión, se busca la noche, porque la noche es cuando el enemigo está durmiendo plácidamente, y de noche es más fácil atacar. Pues Josué aquí los envía de noche. Tenía todas las cartas a su favor, pues, pero las tenía porque era Dios el que ahora le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Incluso este número de hombres, estos 30.000, los elige posteriormente a la limpieza que había tenido que hacer en el campamento del pecado, buscando al culpable y juzgándolo. Lo cual, queridos hermanos, prueba que la derrota que habían tenido anteriormente no tenía tanto que ver con la existencia de un único pecado, el pecado del anatema, cosa que sí es cierto también, sino que de alguna manera, en alguna medida, también tenía que ver con infravalorar al enemigo. Se juntaron las dos cosas. Por un lado, había el pecado, y Dios esto no lo podía permitir, pero por otro lado, habían infravalorado al enemigo. Ahora ya no lo infravaloran, Ahora manda lo mejor de lo mejor que tiene, en número y en fuerza. Eran armarios, permitirme la expresión, los que mandó ahora. Hay aquí una aplicación para cada uno de nosotros. Tiene que ver con el enemigo. Aquí los enemigos eran los habitantes de Ai. En nuestros días, y en nuestro caso,
El enemigo no es un enemigo físico, no son las naciones o las provincias que tengamos cerca de nosotros contra los que tendremos que desenvainar nuestras espadas y acabar con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. No. Nuestros enemigos ahora son enemigos espirituales. Enemigos espirituales. En realidad es uno, Satanás y todas sus huestes de maldad. ¿Qué nos dice? Y contra estos es contra los que nos tenemos que proteger y luchar, siempre con la ayuda del Señor. ¿Qué nos dice el propio Señor Jesucristo acerca de esto? Lucas capítulo 11 es una porción muy reveladora. Versículo 21 y 22. Les dice el Señor a los suyos, a los apóstoles: cuando el hombre fuerte, y aquí está pensando en Satanás, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, ¿qué ocurre? Pues que en paz está todo lo que posee. Lo guarda y además es fuerte. No hay ningún problema. Pero cuando viene otro más fuerte que él, este ya no es Satanás, este es el Señor Jesucristo, el cual es más fuerte que Satanás. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, ¿qué ocurre? Ya que le ha vencido, el palacio ya no está guardado, y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Una rápida, aunque sea espontánea, improvisación, valga casi la redundancia, acerca de esto que estoy diciendo ahora. Satanás nos tenía a nosotros como rehenes, como propiedad de él, como esclavos, pero vino el Señor Jesucristo y a través de su muerte en la cruz le venció. Como diría el Señor allí en Génesis 3, se lo diría a la mujer, pero pensando en su descendencia, en el Señor Jesucristo: Satanás te herirá en el calcañar, la punta del talón, muerte por 3 días, pero tú le aplastarás la cabeza. Allí hubo una guerra tremenda, una lucha a muerte sin cuartel. Satanás, es cierto que al Señor le infringió una herida leve en relación a la que le infringió el Señor. Le aplastó la cabeza y lo destruyó. Y quitó su presa. Y la presa de Satanás éramos cada uno de nosotros. Ahí vemos a Satanás como el fuerte. Pero luego viene uno que es más fuerte que él. Colosenses, capítulo 2 y versículo 15, lo dirá de la siguiente manera. Está hablando del Señor y dice: despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente como trofeos del Señor, triunfando sobre ellos en la cruz. Claro, alguien que escuche estos vídeos y oiga lo que dice aquí Pablo en Colosenses dirá: uy, esto es una contradicción. ¿Cómo uno que muere, cómo uno que a los ojos del público está siendo derrotado, triunfa sobre el que le está infringiendo la muerte? Hay que interpretarlo conforme la palabra de Dios nos quiere decir. Es lo de la herida en el calcañar y lo de la herida en la cabeza. El Señor Jesucristo vino para esto. Y a través de esta aparente contradicción de muriendo en una cruz, en debilidad, etcétera, etcétera, Él consiguió la victoria y le arrebató su presa, que éramos cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 2 redondeará este pensamiento que estamos desarrollando. Dice aquí el autor de esta carta: así que por cuanto los hijos, estos somos nosotros, participaron de carne y de sangre, nosotros estamos participando de esto. Él también participó de lo mismo por medio de su encarnación, se hizo como uno de nosotros, carne y sangre, exceptuando el pecado.
Él también participó de lo mismo. ¿Y por qué? ¿Con qué finalidad? Pues para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El diablo era el rey de la muerte, tenía el imperio. Y por medio de la muerte el Señor Jesucristo lo destruyó a él. Y nos arrebató de sus garras a cada uno de nosotros. Por el valor que tenía su vida, el cual era humano, pero al mismo tiempo era Dios también. Dios hombre. De ahí el valor que tenía, el valor del Señor Jesucristo. Porque claro, si hubiera muerto otro más de los mortales por nosotros, todo lo más hubiera podido poner la vida uno por otro. Pero no, en el caso de Jesucristo, que una sola vida servía para salvar, para arrebatar de la muerte y del infierno y de las garras de Satanás a toda una humanidad por el valor de su vida. Alguien ha dicho que Dios no puede morir, y es cierto. Por lo tanto, Nietzsche, que se vaya quedando con su frase, el filósofo alemán, ateo Nietzsche, de que Dios ha muerto, o algo parecido. Dios no puede morir, qué gran verdad. Pero se añade en esta frase, sin embargo, el que moría en la cruz era Dios, hondo misterio. Esto sí que es un misterio que los creyentes lo hemos entendido. Dios como Dios no puede morir, es inmortal. Ahora en la persona del Señor Jesucristo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, Él vino a esta tierra y murió. Y aunque murió, no dejaba de ser Dios, Dios encarnado. Qué grande es el Señor, qué salvación más grande nos ha dado. Por eso la carta a los hebreos, ya que me he metido, iba a decir, en este charco, es una carta donde una y otra vez habla de la suficiencia del sacrificio de Cristo. ¿Cuánto más pensáis? Hay expresiones en esta carta tremendas. Nadie nos va a poder arrebatar de las manos del Señor por el valor de su persona, por lo que Él era, dando su vida por nosotros. Este vídeo lo vamos a hacer más corto que otros porque aquí termina nuestra tercera enseñanza, la tercera, y nos quedaremos a las puertas de la cuarta. Pero antes de terminar, quiero hacer una advertencia para los líderes espirituales que estamos al frente de la Grey. Queridos hermanos, tengamos cuidado de qué hombres de confianza nos estamos rodeando, porque la opinión de ellos también va a ser determinante para nosotros. Sí. Aquí Josué mandó a hombres de confianza y a reconocer la tierra. Y aquellos hombres fueron y dieron un informe fatal, catastrófico. No pudo ser peor, que fue el origen de todo este desastre que vemos aquí. ¿Qué le pasó a Moisés también? Cuando mandó a reconocer la tierra prometida, antes de meterse en el tema, quiso saber cómo eran sus moradores. Nos dice el libro de Números, capítulo 13, que él eligió a 12 hombres, uno por cada tribu. Además no eran cualquier hombre, dice que eran los mejores de cada tribu. Se les llama los príncipes. Y estos hombres fueron y reconocieron la tierra. Y cuando volvieron con la moral por los suelos. Así como estos de Josué dijeron, ¡buah! No cansemos a todos los guerreros, manda ahí unos cuantos que esto no valen para nada. Allí fue todo lo contrario. Ellos vinieron asustados y le dijeron a Moisés, no te esfuerces. No entremos allá porque se nos van a comer vivos. Eran gigantes. Nosotros, según nuestro parecer, parecíamos como pulgas, como enanos al lado de ellos. Es que medían, ¡ay, los hijos de Anac, Dios mío! Más vale que no nos metamos allá. Por lo tanto, dieron un informe catastrófico cuando no era así. Claro, ellos lo habían visto desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista humano, es que ya no estarían en el desierto porque ya no hubieran salido de Egipto.
con la mano fuerte de Jehová que los sacó. Pero es que estaba Dios detrás y ellos se habían olvidado de esto. Menos mal que eran los mejores de cada tribu, menos mal que eran los príncipes, porque si llegan a ser los últimos no sé qué informe hubieran dado. Vaya ruina. Menos mal que allí estaban Josué y Caleb, entre ellos, los cuales dijeron: Moisés, esto no es como ellos te dicen. El problema lo tenemos nosotros. El problema no está en los gigantes de esa tierra, lo cual es cierto. El problema está en nuestra condición espiritual. Nosotros estamos mal. Hemos perdido la relación con Dios. No tenemos comunión con Él. Si nosotros arregláramos esto, es que los subiremos y nos los comeremos. Pero el problema está en nosotros. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, donde vemos problemas fuera, cuando analizamos y hacemos una introspección propia, nos damos cuenta que el problema comienza por nosotros mismos, lo cual no quita que también esté afuera. ¿Verdad que sí? Cuidado, cuidado de qué hombres de confianza nos rodeamos. No sea que, como le ocurrió a Josué aquí, en Josué 7, nos rodeemos de hombres que se han venido demasiado arriba. O no sea que, como en el caso de Moisés con los 12 espías, nos rodeemos de hombres totalmente hundidos y desanimados, que además van a contagiar la moral del pueblo, porque aquello acabó en una tragedia. La incredulidad y la rebeldía comenzó por esos 12, que se le enfrentaron a Moisés y que le dijeron: volvámonos para atrás, hombre, allí en Egipto comíamos lo que queríamos, cada día langosta. Sí, langosta, eso te vas a pensar tú, que comías langosta y langostino, allí comías nada, una miseria. ¡Ay, nuestros hijos, no queremos que nuestros hijos sufran esto! ¡Qué mentirosos que eran! Anda, que les importaba yo mucho los hijos. Lo que les importaba era a ellos. Y los hijos, pobrecitos, no tendrían ninguna culpa. Y el Señor les dijo: no, tranquilo, tranquilo. No utilicéis a los hijos. Yo os voy a castigar. Y todos los que tengáis de 20 años para arriba vais a dejar vuestros cuerpos aquí en el desierto. Y hasta que no caiga el último de vosotros, no entraréis en la tierra prometida. Ahora vuestros hijos, los de 20 años para abajo, que no tienen culpa de nada, estos sí que entrarán, una nueva generación. Queridos hermanos, ya estamos terminando. Tengamos en cuenta el tipo de colaboradores, de personas de confianza de las que nos rodeemos. No nos vaya a ocurrir lo mismo que a Moisés en la parte positiva, o lo mismo que a Josué en la parte de demasiado Moisés en la parte negativa, que vinieron un Dios aquellos, o la parte de Josué que fue demasiado positiva, que se pensaban que nada, que con dar 4 pasos acababan con ellos. Que Dios nos bendiga y vamos a cerrar ya el vídeo y hasta la próxima semana.